De comenzar, simplemente me gustaría dar brevemente unas indicaciones de simplemente escuchar con nuestros cuerpos, porque va a ser un tema que va más allá de la lógica, va más allá de lo conocido, en donde quizás desafíe nuestra mente lógica, nuestra mente racional. Así que simplemente las invito a conectar con sus cuerpos, ver qué cosas resuenan, qué cosas no resuenan. Si hay algunas preguntas, apuntarlas o escribirlas en el chat, luego las puedo responder. Y cualquier duda también me la pueden hacer al final de la clase. Así que con esto simplemente les digo que se conecten, no tengan que escribir nada, simplemente es una información que va a tocarles el cuerpo y luego ustedes decidan por sí mismas si es algo que les parece válido o no. Entonces, antes de comenzar, aunque no las veo, me gustaría que cerremos los ojos para conectarnos con nuestro cuerpo. Es así como siempre comienzo mis clases, como siempre comienzo mis mentorías privadas, porque es importante hacer una transición entre lo que estábamos haciendo antes y lo que vamos a hacer ahora. Así también nos relajamos y entramos de lleno en la conexión con nosotras mismas. Así que las invito a cerrar los ojos, a encontrar una posición cómoda y a traer 3 respiraciones profundas, lentas, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. La exhalación por la boca que sea más larga, más profunda, para activar el sistema nervioso parasimpático que nos ayuda a relajarnos y a conectarnos más. Y la respiración en conjunto con nuestra atención la llevamos hacia el cuerpo, bajándola de la cabeza hacia nuestro tórax, el plexo solar, el suelo pélvico, las piernas, los pies, sintiendo cómo la gravedad poco a poco comienza a sostenernos, en donde ya no tenemos que hacer tanto esfuerzo y podemos soltar. Así es que si hay alguna tensión presente, irla soltando, irla entregándola a la gravedad, a la tierra. Quizás soltando un poco la mandíbula, soltando los hombros, relajando el suelo pélvico, cualquier tensión que podamos tener en él. Y de esta manera, simplemente tomar unas respiraciones más, inhalando profundamente por la nariz y exhalando por la boca, para tener un poco más de relajación, disolviendo las tensiones y regresar cuando estemos listas, cada quien en su tiempo, aquí y ahora. Entonces acabamos de hacer una pequeña práctica de relajación simplemente para transitar lo que estábamos haciendo con lo que vamos a hacer ahora. Y ahora simplemente quiero hablarles de esto, de la magia del cuerpo. De hecho, al preparar esta clase tenía tantas ideas, tenía tanto material que realmente es un curso entero. Hay tanto conocimiento, tanta sabiduría en nuestro cuerpo y en todo lo que se trata de el tantra, la sexualidad sagrada, que realmente abarca mucho. Así que voy a tratar de ser no breve, pero sí profunda, y voy a tratar de ahondar los temas que me parecen pertinentes en torno a la magia. Entonces, el título que le puse a esta masterclass, La magia de tu cuerpo, se me ocurrió porque siento que las personas que van a escuchar esta clase, que han venido aquí en este día, o son magas, o se interesan por la magia, se interesan por la sexualidad sagrada, por el tantra, por el placer,
y de alguna u otra manera quieren expandir su conciencia, su capacidad de sentir placer, su conexión con sus cuerpos, su vitalidad, su alegría. Y entonces es por eso que le puse la magia de tu cuerpo, porque la magia es aquello que está más allá de la lógica. La magia es aquello que está fuera de lo ordinario, fuera de lo predecible. Y es decir, que en esa magia es ahí donde nos volvemos creadores. Y cuando digo la magia de tu cuerpo, en realidad a lo que me estoy refiriendo es que nuestro cuerpo es una antena de conexión con todo el universo, con todo el cosmos. Nuestro cuerpo puede conectarse absolutamente con todo lo que hay. No hay nada que no sea accesible desde nuestro cuerpo. Es como una antena, realmente, y que hemos escogido y que vivimos y habitamos todos los días. Y es capaz de muchísimas cosas, tiene una capacidad realmente mágica. Pero tenemos una visión que es muy limitada de lo que es nuestro cuerpo y de lo que nuestro cuerpo puede hacer. Tenemos una visión un poco de túnel, en donde pensamos simplemente que es algo denso, algo puramente biológico, que nace, envejece, enferma y muere, que es una materia densa, digamos. Pero hay muchas más posibilidades. Entonces, cuando hablo de la magia del cuerpo, en realidad lo que me estoy refiriendo es a muchas cosas. Primeramente a la magia, que seguramente algunas personas estarán interesadas de hacer, que podemos hacer con nuestro cuerpo como prácticas de transmutación sexual. Hay otro tipo de magia que es para atraer también la realidad que queremos, para construir nuestra propia realidad con las energías sexuales. A esto también se le llama magia. Pero también me estoy refiriendo a la magia como la sanación. Cuando regresamos a nuestro cuerpo plenamente, podemos sanar no solamente físicamente, también emocionalmente. Podemos sanar patrones de nuestra vida. Y es así que también podemos sanar nuestro pasado y crear una alternativa desde nuestra libertad. Entonces, todo eso es magia. No solamente hacer rituales, no solamente tener unas velas. La magia es realmente ir más allá de lo que conocemos. Y también estoy hablando de magia porque nos puede conectar nuestro cuerpo, como lo dije antes, con mundos diferentes. Podemos realmente acceder al todo y podemos hacer viajes profundos, cambiar estados de conciencia, en muchos sentidos. Y entonces, obviamente hay muchos temas que abarcar, como lo dije, y estos serían temas para después de la masterclass, para el curso, pero hay muchas prácticas que se pueden hacer, que puedo simplemente indicar si están curiosas. Entonces, para la magia, por ejemplo, nos podemos conectar también con estados de conciencia superiores. Podemos quizás también desear algo específico que lo queremos crear. Pero lo que voy a enfatizar hoy día en sí es el placer. Y cómo el placer es intrínseco al cuerpo y siempre está disponible. Y eso lo voy a ir explicando un poco después. Porque el hecho de que diga que el placer siempre está disponible a veces parece como si estuviera diciendo algo que es muy fácil de hacer, pero es algo que siempre podemos regresar. Y voy a hacer una práctica más o menos de 10 minutos al final en donde vamos a poder acceder al placer para justamente reprogramar nuestro cerebro a acostumbrarse a ver y percibir el placer en cualquier momento. Entonces, voy a admitir a alguien aquí. El cuerpo nos conecta absolutamente a todo. Dentro del cuerpo tenemos todo. Tenemos canales sutiles, se conocen también los chakras. Nos podemos conectar de una manera profunda con todas las cosas, tener cualquier tipo de información. Podemos también conectarnos con cosas que son imperceptibles a los ojos, porque no somos solamente materia, no solamente somos densidad, sino también somos energía. Y podemos movernos desde este punto de vista dentro de la magia, dentro del mundo de lo desconocido. Y justamente quiero hablar de lo conocido primeramente, de lo predecible.
Vivimos, digamos, en el lo mundo de lo conocido, en lo que nuestros sentidos pueden percibir, o lo que también yo llamo lo predecible. Son justamente esas cosas que podemos ir midiendo. Es decir, que la ciencia, digamos, se basa en lo predecible, en lo conocido, en cosas que podemos conmensurar y podemos predecir cómo van a reaccionar, porque tenemos ciertos datos, ciertos análisis que nos dicen que algo ha pasado de esta manera y lo más probable es que pase de esta manera. Entonces, el mundo de lo conocido o el mundo de la ciencia es el mundo de lo predecible, en donde hay una acción y también hay una reacción. Podemos saber cómo va a ser el futuro porque tenemos el pasado. Entonces, ahí también viene a tallar la ley de la causa y efecto, que también se la llama la ley del karma. Y estamos regidos por esta ley, que es una ley universal, y esto tiene, digamos, una lógica, es algo racional. ¿En qué me baso al decir esto? En decir que el pasado lleva al futuro, y eso lo voy a explicar un poco más adelante, y eso, eso lo hace la ciencia. Y también está regido por el hemisferio izquierdo del cerebro y también por las ondas beta cerebrales, en donde, lamentablemente, a pesar de ser el mundo que conocemos, a pesar de ser el mundo que habitamos, es bastante limitado. ¿Por qué es limitado? Porque dentro de esto no hay libre albedrío. Es decir, que no somos libres dentro del mundo de la causa y el efecto, no somos libres dentro del mundo de lo conocido. Dentro del paradigma, digamos, de la ciencia, no hay la libertad de nuestro ser. Y de hecho, esto está basado en la física newtoniana y en una física, digamos, de partículas. Y eso está bien. No hay nada malo con esto. Es como, digamos, hemos estado regidos y cómo hemos estado viviendo. Pero hay un nuevo paradigma justamente que se abre, que es el paradigma de la magia, el paradigma de lo posible, que es un paradigma diferente. Para poner un ejemplo y que quede más claro, digamos, cuando hablo de lo predecible o lo conocido, es que toma fuerza aquello que tiene, digamos, un pasado. Es decir, que si yo vengo de una familia que tiene abusos, por ejemplo, lo más probable y lo que es conocido para mí, digamos, sería entrar en abusos. O con otro ejemplo, digamos, más bonito, si toda mi familia son empresarios y tienen mucho dinero, lo conocido para mí es el dinero. Y entonces eso es lo predecible para mí. Y obviamente somos seres complejos, somos seres humanos. Hay muchos más patrones, digamos. Cada uno también viene con nuestra propia ley del karma, con nuestro propio karma, pero justamente se basa en la idea de que en vidas pasadas hemos también acumulado causas, acciones y por eso estamos aquí. Entonces, dentro de ese paradigma de la lógica, de lo racional, de lo conocido, no vamos a poder tener esta libertad de ser. Entonces, dentro de esto también está, por ejemplo, el ejemplo de alguien que tiene una deuda de, imaginemos, $50,000. Y esta deuda, si esta persona gana $2,000 al mes, puede dedicar $500 a pagar esa deuda y para esto va a necesitar 10 años. Dentro de la lógica, suena correcto. Esta persona va a pagar cada mes $500 durante 10 años. Y la mayor parte del mundo vive en este paradigma, pensando lógicamente, en donde simplemente vamos a tener que ejecutar acciones para lograr ciertas cosas. Pero todavía no estamos ahí abiertos a la magia, no estamos abiertos a la libertad de ser creadores. Pero cuando entramos en el mundo de lo desconocido, de la magia, de lo posible, vamos a ver que se abren las posibilidades infinitas. No una, sino infinitas. Ni siquiera podemos concebirlas. Y ahí, esta deuda, por ejemplo, podría pagarse en un día, podría pagarse en un año, por diferentes motivos. Alguien ganó la lotería, alguien se la pagó, el banco perdonó la deuda. Todo se vuelve posible. Y esto lo podemos activar necesariamente nosotros. Entonces, es eso lo interesante, que dentro del paradigma de la magia,
dentro del mundo de lo desconocido, dentro del mundo de lo posible, justamente todo se hace posible y es otro tipo de física que lo rige, que es la física cuántica, que justamente habla de las posibilidades, de todas las posibilidades que pueden ser, simplemente depende de cómo lo observemos, depende del observador. Y obviamente no voy a entrar en detalles sobre qué es la física cuántica, ni mucho menos, pero en lo que me baso es en decir que este paradigma nos da la posibilidad de comenzar a interactuar con nuestro entorno de una manera que para la mente racional no tiene sentido. Y es ahí donde podemos crear, manifestar la realidad que queremos, atraer a nuestra vida lo que queremos, sanar enfermedades y muchas otras cosas más. Entonces, es bastante interesante ver cómo dentro de, digamos, el mundo de la magia, muchas personas dicen, sí, voy a manifestar tanto o creen que es muy real esto, y lo es, en cuanto a la economía, a manifestar una pareja y a muchas otras cosas. Pero lo que yo he observado, digamos, en mi trabajo, es que cuando se trata de nuestro cuerpo, seguimos regidos por paradigmas que no son nuestros. Seguimos en lo que se llama lo predecible. Cuando se trata de nuestro cuerpo, no creemos que podemos sanarlo. No creemos que las enfermedades que tenemos en realidad tienen una causa que podemos localizar y podemos sanar y de esta manera podemos cambiar el futuro, conectándonos con el presente. No creemos eso porque han sido centenares de años de, obviamente, discursos negativos sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre ser mujeres, y seguimos teniendo estos paradigmas por la medicina, por la ciencia, por las industrias farmacéuticas, que nos dicen muchas cosas sobre nuestros cuerpos. Pero para hacer magia con nuestros cuerpos y justamente conectarnos con esta antena que es nuestro cuerpo, tendríamos que liberarnos de todas estas creencias y todas estas memorias de que nuestro cuerpo no es poderoso, que nuestro cuerpo es limitado, que nuestro cuerpo es, digamos, inferior al espíritu, que la sexualidad es sucia, etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo que yo observaba es que a pesar de que muchas personas entren, digamos, en este mundo de las posibilidades, de lo desconocido, siguen teniendo esta idea de, por ejemplo, la menstruación como algo incómodo, o siguen teniendo ideas de cómo la menopausia sí o sí tiene que involucrar la pérdida de la libido, o como también en casos de los hombres se dice que, claro, llega a cierta edad y ya no tienen, digamos, el nivel de testosterona ha bajado. Y se piensa que simplemente, es parte de envejecer, es algo normal. Entonces, como es algo normal, porque eso nos dice la ciencia, pensamos que no podemos cambiarlo. De la misma manera, dentro del paradigma de la industria farmacéutica y de la medicina también, vemos que muchas veces se nos dice que hay enfermedades que son incurables. Muchas enfermedades se han denominado incurables. Y como sabemos, cuando ponemos en boca algo, cuando decimos algo, en realidad estamos invocando. Y decimos que algo es incurable, eso se va luego a manifestar en el inconsciente colectivo. Y no es que se va a volver incurable, pero al creerlo incurable va a ser muy, muy difícil de sanar. Pero se sabe que el cáncer, se sabe que muchas enfermedades en realidad se pueden sanar porque justamente se entra en este otro mundo, en el mundo de las posibilidades. Pero justamente es por eso que me parece importante como un trabajo importante de la sexualidad sagrada, es liberarnos de memorias, liberarnos de creencias que todavía nos restringen en nuestra libertad de ser creadores. Porque cuando tenemos todas estas creencias de que nuestro cuerpo es así o de que mi sexualidad es vergonzosa y no hay nada malo que nosotras lo tengamos, simplemente tenemos que hacerlo consciente, todavía no podemos ser creadores porque estamos limitándonos. Para ser creadores tenemos que ser nosotros dueños de nuestra biología. Es decir, que nosotros tenemos que tener el control y poder decidir qué es lo que sentimos.
Eso significa que igual puedo, por ejemplo, tener una menstruación, igual puedo tener la menopausia, pero yo puedo elegir cómo quiero transitar eso. Y es por eso que no es sorprendente, pero es hermoso ver que mujeres de 70, 80 años tienen una libido alta, tienen relaciones sexuales bellísimas, orgasmos energéticos, una vitalidad muy, muy bella. Hombres, por ejemplo, también mayores que tienen, digamos, virilidad. Yo tenía un profesor de yoga cuando tenía 15 años y era muy viril justamente porque trabajaba con su energía sexual. Y es justamente la energía sexual que nos permite mantenernos, digamos, vitales, mantenernos en júbilo, en alegría y también lidiar con todas estas enfermedades y hacer también que podamos crear y sanar. No es más que esta energía en realidad que es la más potente, ¿no? Entonces podemos hacer muchas, muchas cosas, en resumidas cuentas, cuando nos apropiamos realmente de nuestro cuerpo. Para mí el tema del cuerpo es imprescindible porque es nuestro vehículo en esta tierra, en esta realidad en tres dimensiones. Es aquello que habitamos. Y justamente como es aquello que habitamos y parece que es denso por muchas cosas que podemos sentir, podemos pensar que hay muchas cosas que no podemos cambiar. Pero se muestra que absolutamente eso no es cierto, que podemos realmente cambiarlo todo. Y cuando he hablado de la física cuántica, justamente nos dice que realmente el 99% de la constitución de este mundo en realidad es espacio puro y el resto es energía. Y entonces, si todo es espacio puro y nosotros somos espacio puro, en realidad todo se hace posible. En cambio, claro, en la física newtoniana no era posible porque todavía no se habían descubierto estas cosas. Y estas cosas ya se saben desde la filosofía budista, también desde el tantra hinduista. Se sabe que realmente todo es una creación, digamos, o una emanación de una unión cósmica. Entonces, no tenemos por qué seguir teniendo esa idea de que nuestro cuerpo es inferior a la materia o que nuestra sexualidad es mala. Nosotros mismos somos la emanación de la unión de, digamos, en el Tantra se dice, de la unión de Shiva y Shakti, de la conciencia y todo lo que es manifestado dentro de esto. Entonces, nosotros también somos seres divinos y como seres divinos tenemos la capacidad de hacer absolutamente todo. Y obviamente no he encontrado el elixir de la vida eterna, pero también pienso que hasta el envejecimiento y la muerte son cosas que se pueden trascender cuando liberemos nuestra mente, cuando liberemos completamente nuestro cuerpo. Entonces, es un poco, digamos, de eso de lo que quiero hablar, de la magia que somos capaces de crear con tan solo conectarnos, con liberarnos de estas creencias, con liberarnos también de todo lo que llevamos en el inconsciente. Entonces, déjame ver un segundo mis notas. Mm, a ver, acá está. Ah, entonces, para limpiar todas estas creencias, tenemos justamente que decir que es esta nuestra biología. Para hacer magia con nuestros cuerpos, tenemos que alinearnos con que somos creadores de esto. No somos víctimas, no somos alguien que hemos recibido estas creencias. Nosotros tenemos que elegir qué es lo que creemos. Eso, digamos, es el primer paso. Y para hacer justamente todas estas cosas que la gente está muy interesada últimamente en hacer, como tener orgasmos de todo el cuerpo, tener orgasmos energéticos, hacer prácticas de transmutación sexual. Todo eso se puede hacer, pero no podemos hacerlo si no somos todavía agentes de nuestros cuerpos. Si seguimos teniendo todavía esta idea de que la energía sexual es algo negativo, ¿cómo vamos a utilizar la energía sexual para para la magia? Tenemos que completamente purificar nuestras mentes. Entonces es un trabajo hermoso porque creo que es muy completo porque lo abarca todo, ¿no? Y entonces al limpiar estas creencias negativas que tenemos, es decir, que lo que creemos del cuerpo realmente tiene un impacto sobre nuestro cuerpo. Es por eso que es importante,
Por ejemplo, yo creo que la menstruación, la menopausia y todos los achaques, digamos, que tenemos durante esos momentos, en realidad no son reales, son simplemente residuos de las creencias que tenemos de que la menstruación es negativa. ¿Cuántos centenares de años hemos sido estigmatizadas como mujeres y en muchos casos hasta puestas en lugares de retiro mientras teníamos la menstruación? Esas cosas yo creo que tienen un impacto todavía porque yacen en el inconsciente. Entonces, esto es importante de limpiar, porque yo creo que al limpiar estas memorias, al limpiar digamos, trazos o improntas que tenemos en la mente, también podemos limpiar lo que son muchos los síntomas. Es ahí donde también podemos sanar enfermedades, ¿no? Entonces, vemos que nuestro cuerpo no es completamente nuestro. Lo podemos habitar, pero está regido por muchas cosas, muchos paradigmas externos que no son nuestros, que han decidido por nosotros por muchos años. Entonces, lo primero, el primer paso es reclamar y decir qué es lo que yo creo, que no me digan lo que yo tengo que creer sobre mi propio cuerpo. Y esto justamente lo quiero enfatizar porque pensamos, no, pero es la ciencia que lo ha dicho, tiene que ser cierto. ¿Y por qué? Es un paradigma como otro. La religión, lo mismo pensaban de la religión hace centenares de años, que era la verdad. Y era un paradigma como otro, simplemente son ideas, son puntos de vista. Así que nosotros tenemos que elegir qué cosas nos rigen y qué cosas no. Eso es lo primero, ir, digamos, limpiando todas esas creencias. Y eso lo podrían hacer, digamos, en sus casas, escribiendo ideas de qué es lo que piensan. Ah, pero yo pensaba esto, ¿qué otra cosa pensaba? Ah, que como ya llegué a la menopausia ya no puedo tener sexo, cosas así. Y muchas otras cosas más relacionadas quizás a las enfermedades. Entonces, también vemos esto de las enfermedades incurables, a también de los síndromes, por ejemplo, que se dicen que hay síndromes, y esto al categorizarlo y ponerlo un nombre, hacen que más y más personas tengan ese síndrome. No sé si se han dado cuenta. Más personas ahora tienen déficit de atención, más personas tienen tal y tal cosa. Y esto es porque de pronto se le ha dado un nombre, y cuando se le da un nombre se le da una realidad. Entonces también es ir viendo qué cosas creemos, qué cosas también decidimos dejar de lado. Y esto puede parecer quizás un poco excéntrico, pero en realidad a mí me interesa que todas seamos libres de todo ese conjunto de ideas que simplemente están ahí y que no sirven de absolutamente nada más que para enfermarnos. Para mí lo que es más importante es liberar nuestro cuerpo, y al liberar nuestro cuerpo liberamos el inconsciente y nos liberamos también de manera literal la mente, nos expandimos. Al expandir nuestra sexualidad nos expandimos como seres en todo nivel. Entonces, todas estas cosas que nos encasillan, hay que dejarlas de lado, ¿no? Entonces, como somos justamente espacio, ¿no? Como somos realmente esta emanación de la divinidad, esta unión entre Shiva y Shakti, podemos hacerlo todo. Eso es lo que quiero que prevalezca, digamos. Entonces, ya no percibimos las cosas como sólidas, sino las percibimos dentro del mundo de las posibilidades, dentro del mundo de la magia. Porque cuando las percibimos como sólidas es imposible cambiarlas. Pero en realidad esto de lo sólido, en realidad es una ilusión del ego. Y no voy a entrar en detalles de eso, pero digamos, no hay absolutamente nada sólido. Yo ni siquiera soy sólida, ni la idea de que soy yo. Y entonces tenemos creencias justamente que se asocian a eso, ¿no? Y con la sexualidad es también bastante preeminente. Y ver también, observar qué cosas, qué ideas tengo yo sobre ser mujer, qué ideas tengo yo sobre mi cuerpo, en donde todavía siento que no, mi cuerpo no es suficiente o que no lo puede. Eso es un cambio de creencias, es un trabajo, digamos, que se hace, ¿no? Y lo que para mí ha sido realmente un cambio importante en mi vida es regresar al cuerpo porque vivimos muy desconectados de él.
muy desconectados porque por muchas razones, y no significa que tengamos que reprocharnos el vivir desconectados. Vivimos desconectados porque así es, por muchas razones que ahora voy a mencionar. Simplemente ahora podemos nosotros, con nuestra libertad y el poco libre albedrío que tenemos, que podemos amplificarlo cada vez más, decidir conectarnos a nuestro cuerpo. Una de las razones por las que nos desconectamos de nuestro cuerpo, que es una razón biológica y una razón muy natural de supervivencia, es que el cerebro tiene esta reacción de, ante un trauma, ante un peligro, de paralizarse, de escapar o de luchar. Y entonces protege al cuerpo de amenazas. Pero en muchos casos llevamos esto a la edad adulta y ya no hay una amenaza real, pero seguimos paralizándonos, luchando o escapándonos ante estas supuestas amenazas. Y lo que ha pasado es que al sentir esto, a sentirnos, por ejemplo, hemos tenido un trauma, hemos tenido vivencias de abusos, pueden ser sexuales o abusos, digamos, físicos, hay un trauma en el cuerpo que se queda en el cuerpo, esa memoria. Pero como no la queremos sentir, no la podemos sentir porque tenemos mucho temor a sentirla, se queda reprimida. Entonces no estamos completando el ciclo de estrés. Y esto lo llevamos toda la vida. Al tener vivencias traumáticas, lo que hacemos es separarnos del cuerpo, porque sentimos que si regresamos al cuerpo vamos a tener que sí o sí vivenciar de nuevo esas emociones que tanto hemos estado evitando. Pueden ser sensaciones de abandono, sensaciones de violencia. A veces hasta ni siquiera podemos acordarnos de lo que ha pasado porque son eventos realmente traumáticos. Entonces nos separamos del cuerpo. El cuerpo se vuelve un lugar no seguro. Pero no es que el cuerpo no sea seguro, es que en realidad tenemos que aprender a poder estar con las emociones. Y esto justamente se aprende en las prácticas de sexualidad sagrada y de placer. Otra de las razones por las cuales nos separamos del cuerpo es que se nos dice que cuando somos niños, los bebitos han visto qué hermosos pueden ser y los niños, digamos, tienen energía rebosante. Esta energía en realidad es energía sexual. Lo que vemos cuando los niños están saltando, alegres, vivos, esto es energía sexual fluyendo por sus cuerpos. Pero nosotros como adultos, como ya estamos completamente solidificados, nuestra energía sexual ya no está tan viva por las mismas razones que estoy mencionando justamente ahora, le decimos a estos niños que no hagan esto, que los reprimimos. Le decimos, no corras tanto, no hagas esto, no hagas lo otro. Y de esta manera, sin necesariamente decirle a los niños que no se toquen, porque eso también es algo, digamos, que no deberíamos hacer. Por ejemplo, si descubrimos que un niño se está tocando y lo comenzamos a recriminar, eso ahí ya va a tener una relación completamente negativa con su energía sexual. Pero en general, la energía sexual, esta energía de vitalidad, si le estamos diciendo a los niños, no hagas esto, no hagas aquello, van a sentir que su vitalidad misma es una amenaza para nosotros. Y de hecho lo es, porque no podemos soportar tanta vitalidad, no podemos soportar tanta alegría, tanta vivacidad. Es por eso que también, por ejemplo, muchas mujeres, sobre todo en América Latina, cuando caminamos no queremos caminar necesariamente seduciendo al mundo, a pesar de que quisiéramos, porque tenemos miedo a la reacción de los hombres que nos pueden mirar. Pero esto es porque simplemente cuando estamos alegres, cuando estamos contentas, nuestra energía sexual fluye, pero nos tenemos que esconder. Nos tenemos que esconder porque no es seguro mostrarla, por justamente tantos años de condicionamiento, porque se ha reprimido esta energía sexual. Entonces, esta es otra de las razones, otra de las razones es obviamente porque tenemos una relación negativa con el cuerpo, porque desde los monoteísmos, desde las religiones se ha condenado, se ha dicho que el cuerpo es inferior, que el cuerpo no debería ser, digamos, trascendido. Entonces, por eso también nos separamos del cuerpo. Y otra de las razones por las que nos separamos también del cuerpo es por justamente toda la influencia y todo lo que tenemos alrededor nuestro, todas las distracciones también que están presentes en esta sociedad, sobre todo. Las computadoras, celulares, móviles, todas las distracciones nos llevan siempre hacia afuera. Entonces, cada vez más es más difícil
conectarnos con nuestro cuerpo, sentirlo plenamente. Entonces, en vez de encontrar el placer adentro, lo buscamos hacia afuera. Y esto hace también que nos separemos cada vez más. Y eso es alarmante. Por eso me gusta hablar de este tema, porque pienso que en esta sociedad en la que estamos es imperante que regresemos a nuestros cuerpos, porque eso somos. Y es ahí donde encontramos todos los tesoros de los que he hablado antes, pero también el tesoro de simplemente estar en el momento presente. Entonces, quiero hablar brevemente también de lo que es la energía sexual, porque le he mencionado, ¿no? De cómo los niños, digamos, tienen esta energía sexual y que es rebosante, que es vital. Esto es energía sexual, es la energía creadora, la energía más poderosa de este universo, de hecho. Es aquello que nos trajo aquí, ahora. Fue el sexo. Entonces, si alguien nos dice que el sexo es sucio, sería también decir que nosotros somos sucios. Así que ya no tiene sentido, ni siquiera es un argumento que me parece válido. Así que la energía sexual es esa energía creadora. Como dije antes, es la energía en realidad entre Shiva y Shakti, si podemos decirlo así, dentro de la filosofía hinduista. Muchas maneras de decirlo, la conciencia y la vacuidad crean, digamos, este entramado de la sociedad, pero es unión sexual. Entonces, es todo lo que vemos y todo, en realidad, podríamos decir que es producto de la sexualidad. Toda esta energía, toda esta materia es producto de una unión sexual, de energía sexual. Y es por eso que nuestra realidad puede ser completamente placentera, es gozosa en cada momento. Podemos estar en gozo en todo momento, pero simplemente como nos hemos separado de eso, no podemos percibirlo. No podemos percibir en realidad que estamos unidos, que estamos, digamos, en este flujo constante de energía. Entonces lo que pasa es que nuestra energía se estanca y lo que también hace que envejezcamos, enfermemos, digamos, nuestra libido también decae, porque nuestra energía sexual está estancada, porque no se ha permitido liberarla, porque no estamos en nuestros cuerpos, porque el cuerpo ha sido siempre aquello a lo que le hemos tenido, digamos, miedo, ¿no? Porque al final, ¿por qué se ha reprimido todo esto? Por miedo a que seamos libres. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, digamos, ahora que sabemos que nuestra energía se ha desconectado, nos hemos desconectado del cuerpo, ahora es alimentar esa energía sexual que está en nuestro cuerpo, que siempre está presente, pero que simplemente no podemos percibir, porque no podemos, obviamente, si no estamos en el cuerpo, ¿cómo lo vamos a percibir? Entonces, es por eso justamente que nos gusta mucho enamorarnos, ¿no? Porque es ahí donde nos sentimos vivos, nos sentimos plenos. Y esto simplemente es energía sexual que está fluyendo, porque lo que hace la energía sexual es, digamos, por amor, digamos, queremos unirnos, ¿no? Esto recorre por los niños, esto recorre por los bebés, y por eso vemos que la gente que practica, digamos, sexualidad sagrada, tantra, y tienen 70, 80 años, todavía están muy, muy vitales. Pero también hay señores muy vitales porque están alegres, porque la energía de sexualidad es una energía alegre, es una energía de júbilo. Es la energía, digamos, que realmente prevalece. El sufrimiento es una ilusión. Lo demás es cierto. La alegría es algo real. El gozo es algo real. El sufrimiento es simplemente la ilusión que tenemos de ser seres separados, de ser seres desconectados. Entonces, por eso vemos que hay gente adulta que es muy vital y está muy sana, digamos, porque es gente que es alegre en realidad, porque es energía sexual que está fluyendo. Y eso no significa que tenga que ser penetración o genitalidad para ser energía sexual. Sí. ¿Quieres hablar, Ana? Sí, quiero hacerte una pregunta. Sí, Bueno, aquí yo estoy en Alemania y es de madrugada, pero qué gusto y placer estar en este espacio. Mi gracias. pregunta es que efectivamente por todas estas creencias sobre la sexualidad eh, y la edad, yo tengo 65 años y a mí me gusta la sexualidad, pero mi cuerpo no me está respondiendo, Ujú, sí. ¿sí? No me está respondiendo esto. Entonces, he hecho muchas terapias, digamos, sobre cómo sanar mi pasado, Ujú, pero todavía sigo trabajando en esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace falta? ujú.
Ya. ¿Te parece que si quieres podemos reunirnos para poder ayudarte de esta manera? Okey. Sí. Quiero preguntarte, ¿has practicado tantra o sexualidad sagrada? No, ¿Manejo de fíjate. energía? Sí, eso sí. Ujú. Inclu hago qigong Ok, y ajá, ya. Eso lo podríamos ver, sí. de acuerdo. Me parecería interesante, claro que sí. Y después también te puedo responder quizás un poco más al terminar esta clase. Y me preguntas Gracias. lo que quieres, ¿vale? Gracias, Ana. Un Gracias. gusto. Entonces, claro, lo que dice Ana es, claro, muy cierto. No pueden haber ahí muchas causas de por qué está pasando esto, porque normalmente la sexualidad, digamos, no es algo físico. Es físico durante muchos años, pero luego se vuelve en algo energético. Entonces, conectarnos con esta energía es realmente importante para realmente conectarnos luego con esta sexualidad nuevamente. Entonces, podríamos ver qué es lo que ahí está em, siendo bloqueado o qué sé yo. Entonces, ¿en qué estaba? A ver. Entonces, claro, entonces lo que decía es, todo es placentero. Eso es a lo que iba. Que todo es placentero porque todo esto es el entramado de la realidad. Y cuando, por ejemplo, explico qué es la sexualidad sagrada o qué es el tantra, tengo una explicación, digamos, un poco como tan simple. Es simplemente conectarse con el momento presente y aceptarlo absolutamente todo dentro del presente. Eso es lo que hace que las prácticas de tantra sean tan eficaces y sea realmente un camino espiritual. Porque una cosa es decir, estoy aceptando el momento presente, que suena tan fácil, pero en realidad, ¿realmente lo estamos haciendo? Es por eso que el tantra realmente tiene una complejidad tal, porque no es algo fácil de hacer. Aceptar el entramado de la realidad con todo lo que viene, lo difícil, lo placentero, es realmente un trabajo espiritual. Pero es ahí donde podemos ver que el placer siempre está. Tengo un ejemplo que de hecho me pasó hace unos cuantos años cuando estaba en Nepal y estaba meditando esa época 8 horas al día, en donde yo tengo escoliosis, cada vez es menor, porque también trabajo con ella, pero ya no me duele, pero en ese momento me dolía muchísimo. Y en el momento, o sea, estaba ya llorando, tenía lágrimas en los ojos, el dolor era tan profundo que podría haberme ido, dejado la sala de meditación, nadie me hubiera dicho nada. Pero lo que hice es entrar en el dolor, entrar en ese padecimiento de mi espalda. Y lo que pasó es que, como una explosión, se abrió todo y fue como que de pronto entré en éxtasis. Y simplemente, o sea, ya no había ni dolor, ya no había ni siquiera yo, simplemente entré en ese momento en un éxtasis total. Y esto es lo que permite, de hecho, la práctica de la sexualidad sagrada, porque podemos estar con absolutamente todo. Porque por una parte tenemos todo este tema de hacer muchas prácticas, muchas visualizaciones, pero al final lo que queremos es poder estar con este cuerpo aquí y ahora, encontrándonos cada vez más profundamente con lo que somos y con todo también, todas las emociones y sensaciones difíciles que tenemos que sanar. Entonces es, digamos, algo muy simple, ¿no? Entonces, al entrar también en nuestro cuerpo, de lleno, la energía sexual comienza a fluir de una manera natural. Entonces habría que ver qué es lo que estamos evitando, qué estamos tratando de no encontrar. Entonces, lo que quiero hacer, digamos, ¿qué hora es? Ya. Porque quiero hacer una práctica con ustedes en donde vamos a simplemente, con una práctica muy breve, localizar el placer dentro de nosotras y abrirnos a él. Y simplemente puede ser muy, muy sutil o puede ser quizás más placentero, más sexual, pero ver que en realidad nuestra atención, nada más, y nuestro cuerpo son capaces de absolutamente todo. Y es por eso que yo tengo 3 postulados, que son, todo es absoluto, todo es placentero, todo es divino y somos seres completos, aquí y ahora. No hay absolutamente nada que nos falte. No hay nada que nos falte si entramos completamente en nosotros mismos. Y esto es lo que a mí me parece liberador, porque de estos 3 principios vemos que en realidad tenemos todo, tenemos la respuesta a todo. Y de hecho,
hay un principio tántrico que dice que toda información en el exterior es accesible dentro de nosotros cuando nos conectamos. Que no hay nada, porque somos todo. Entonces, ¿por qué podríamos tener nosotros algo y otras personas no? Eso no es posible, pero son las percepciones que tenemos falsas en nosotros mismos y bueno, la ley del karma, de la que hablé, de lo predecible que nos dicen que las cosas tienen que ser así. Así que entramos con estas prácticas de sexualidad sagrada a un mundo de magia. Entonces, me gustaría simplemente hacer una práctica ahora, que es muy simple y quiero que sea justamente simple porque me gustaría que la gente se lleve una práctica que pueda hacer 5 a 10 minutos al día. Esta práctica lo que hace es que secreta el cóctel de endorfinas, serotonina, no melatonina, pero está conectado, oxitocina y dopamina para justamente regular y balancear el cuerpo para tener un bienestar. Con tan solo 5 o 10 minutos, es lo que me refiero. Nuestro cuerpo tiene absolutamente todo. Tiene la capacidad de sanarse, tiene la capacidad de sentir el júbilo más completo. Entonces, si es que pueden o simplemente pueden cerrar los ojos y ponerse en un lugar cómodo en donde sientan que puedan, digamos, estar cómodas, que están sostenidas por la silla. Y vamos a de nuevo tomar 3 respiraciones, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Y vamos a llevar nuestra atención hacia la parte de la zona de la pelvis, hacia las piernas, hacia los pies, nuevamente aterrizando en nuestro cuerpo. Nuevamente sintiendo la gravedad, sintiendo la pesadez de nuestros huesos y anclándonos una vez más en nuestros asientos. Y de este lugar me gustaría que escaneen desde la cabeza hacia los pies un lugar, que encuentren un lugar en donde sientan mayor placer. Este placer puede ser muy, muy sutil, puede ser muy intenso. No es porque sea sutil que no es placer. Simplemente encuentren algo que digan, oh, esto es agradable. Y conviértanse en curiosas de su cuerpo. La curiosidad es un ingrediente primordial para una sexualidad expandida, para una sexualidad consciente. Vuélvanse curiosas de su cuerpo y encuentren un lugar, puede ser un punto, puede ser un área entera, en donde sientan un burbujeo de placer, por más sutil o no que fuera. Y el encontrarlo con el solo enfoque de su mente, las invito a expandirlo, a aumentar el volumen de este placer. El placer aumenta un poco más, un poco más. No es cuestión de forzar, es cuestión de simplemente abrirse, ser curiosos y aumentar un poco más el placer con el enfoque de su mente. Y ahora vamos a integrar otro ingrediente que va a ser la respiración. Y vamos a invitar a la respiración hacia esa zona de nuestro cuerpo, a esa zona donde sentimos el mayor placer. Vamos a invitar esta respiración. Inhalando y exhalando hacia esa zona y desde esa zona. Como si exhaláramos por ahí e inhaláramos por esa parte de nuestro cuerpo.
Y de nuevo, seamos curiosas, notemos simplemente, oh, esto me gusta, esto me da más placer, esto aumenta la sensación agradable o esto no me gusta. Todo está bien, todo es bienvenido. Y ahora vamos a aumentar otro ingrediente. Podemos dejar de lado los demás o podemos integrarlos, depende de la capacidad de cada una. Esta vez vamos a colocar un color brillante, una luz brillante en esa zona placentera, el color que ustedes elijan. Y simplemente vamos a llevarlo a esa zona y con curiosidad nuevamente sentir, oh, esto expande el placer, la sensación. Y ahora vamos a integrar otra herramienta, dejando de lado si quieren esta o aumentándola, cada una como guste. Vamos a integrar el sonido. Acuérdense que todas están silenciadas, así que pueden hacer el sonido que quieran. Cómo el sonido estimula el nervio vago y nos invita a relajarnos aún más. Puede ser algo así como mm. Esa vibración la llevamos con nuestra atención hacia esa parte de nuestro cuerpo, invitándola, viendo si esto incrementa o no el placer. Y ahora tenemos una última herramienta y esta puede ser el tacto. Simplemente dar el encuentro a esta parte de nuestro cuerpo con nuestro tacto. Puede ser un roce, una caricia, una presión. Y ver cómo esto nos facilita el acceso al placer. Quizás un tipo de toque sí, quizás otro tipo de roce no. La curiosidad, despertando la curiosidad. Quizás en partes de nuestro cuerpo que ni siquiera imaginábamos, como el antebrazo, como el cuello, detrás del cuello. Y el cuerpo comienza a despertar. No es porque estaba dormido, es porque simplemente no llevábamos nuestra atención ahí. Pero el cuerpo siempre está vivo, siempre está la energía fluyendo por todo nuestro cuerpo, pero simplemente nuestra atención lo despierta. Y ahora simplemente dejando de lado todas las herramientas, dejando de lado el tacto, el color, la respiración, volvemos a nuestra respiración natural y sentimos cómo estamos ahora, qué es lo que sentimos, qué ha cambiado, cuál es la diferencia entre mi yo de ahora y mi yo de hace 10 minutos. Y podemos tomar unas exhalaciones más aquí, una inhalación y una exhalación. Y cada uno en su ritmo puede, digamos, abrir los ojos si así lo gusta o no. Y si alguien quiere comentar cómo se ha sentido o si ha sentido alguna diferencia, es bienvenida simplemente a
a sacarse el micrófono o, bueno, el chat no lo veo, así que, ok. Entonces, en mi caso, eh, sentí, bueno, placer en muchos lados de mi cuerpo y sobre todo una especie de presencia, yo estando presente, digamos, que es con tan solo, digamos, este ejercicio. Entonces, lo que hace que las cosas sean placenteras no es una técnica, no es una herramienta, no es un juguete sexual. Esas cosas, digamos, pueden aumentar la sensación de placer, pero si no tenemos placer auténtico, a lo que me refiero con placer auténtico es justamente encontrarlo dentro, a veces en la suavidad de una sensación, de una caricia. Si no tenemos, digamos, este placer auténtico, va a ser este placer artificial al que tenemos que perseguir. Entonces, el placer, alguien es, entonces el placer en realidad siempre está conectado al momento presente. Del momento que nosotros nos abrimos al presente, y como digo, no es algo necesariamente fácil de hacer, el placer se hace visible, se hace detectable. Y esto en realidad es lo que es la sexualidad sagrada. Esto es lo que hacemos en Tantra. Obviamente uno piensa que el Tantra son muchas técnicas, y sí las hay, muchas visualizaciones, una profunda conexión con lo que es, digamos, la realidad, pero lo que hacemos con la sexualidad sagrada es simplemente darnos cuenta de que cada momento es un momento sagrado. Como lo dije, todo es divino y que cada momento es divino. Y cuando regresamos a nuestro cuerpo, podemos justamente sentirlo y podemos también darle el encuentro a nuestro cuerpo en todos esos traumas que hemos tenido, en todas esas experiencias que han sido, digamos, negativas, que nos han causado dolor. Nos podemos encontrar cuando nos ponemos en contacto con él, cuando sentimos que nuestro cuerpo es un lugar seguro al que siempre podemos acudir. Es ahí que el placer real surge. Entonces, cuando hablamos de sexualidad sagrada, puede ser que hablemos de sexo, pero en realidad más que eso es una conexión con nosotros mismos, porque es básicamente el sexo es eso, estar presentes y aceptar todo lo que está presente. Entonces, como retornando a la magia, ¿por qué con la sexualidad sagrada hacemos magia? ¿Por qué con el tantra hacemos magia? Porque, como estaba diciendo antes, dentro del mundo de lo predecible está el pasado y el pasado rige al futuro. Entonces, si tenemos traumas, si tenemos creencias negativas, siempre estas están llevando por inercia hacia un futuro posible. Es decir, que si tengo tales traumas, quizás no voy a tener una relación de pareja estable o vayan a haber abusos y muchas otras cosas que me imagino nos hemos dado cuenta que siempre estamos llevando patrones de conducta, que realmente a veces creemos que escogemos a alguien, pero en realidad no lo escogemos. Pero cuando venimos a la sexualidad sagrada, cuando nos hacemos presentes en nuestros cuerpos, más allá obviamente de todos los orgasmos y el placer que podamos tener, lo que hacemos es estar con nosotros y encontrarnos con esas partes que han estado buscando expresarse, pero que han estado reprimidas por el temor justamente a sentirlas. Entonces comenzamos a sentirlas y ahí se completa el ciclo de estrés. Con tan solo a veces estar lo que dicen 90 segundos presentes, completamente presentes en nuestro cuerpo con una sensación que puede ser incómoda, y esto parece fácil, pero no es fácil, 90 segundos es bastante, presentes, completamente presentes, anclados, se libera el karma, se libera el patrón, se completa el ciclo de estrés y de ahí se reestructura en realidad las redes neuronales. Esto ya está teniendo, digamos, pruebas científicas. De tan solo regresar al cuerpo podemos reestructurar la mente. Entonces, por eso digo, hacemos magia con nuestro cuerpo, porque al regresar a él, estamos cambiando el pasado y al cambiar el pasado, estamos cambiando el futuro. Estamos entrando en otra línea temporal. Y esto es algo que hago diario.
Digamos, esa es una de las prácticas que hago diariamente y que enseño también, que es justamente percibiendo los síntomas de nuestra realidad, ver qué cosas queremos cambiar, qué cosas realmente tenemos que encontrar dentro de nosotros para poder recrear, digamos, nuevas redes neuronales para poder ser libres y crear la realidad que queremos. Esto es uno de los trabajos. El otro trabajo es percibir directamente la vacuidad, digamos, la esencia de la realidad, ¿no? Entonces, en sexualidad sagrada, en Tantra, es mucho de lo que hacemos, es ir a conectarnos más y más con nosotros mismos, en prácticas que muchas veces involucran muchas visualizaciones y otras que son tan suaves como un movimiento imperceptible, porque lo que queremos realmente es estar con nosotros mismos. Lo que estamos buscando aquí, todas, todos, en realidad, es estar con nosotros mismos. Pensamos que queremos tal y tal cosa, y sí, es hermoso, podemos crear la realidad que queremos, pero en realidad lo que más nos da satisfacción es poder volver a casa, poder volver a nosotros. Y eso lo encontramos aquí, ahora, en nuestros cuerpos. En nuestros cuerpos yace todo el tesoro, todo aquello que necesitamos, y de ahí pues a divertirse, a tener todos los orgasmos que queramos, a todas esas cosas, digamos, que obviamente venden más, pero es tan simple como estamos aquí, habitándonos, queriéndonos, amándonos. Y esto es lo que realmente cambia la realidad. Es por eso que es magia, magia pura, porque no, porque desafía justamente todas esas leyes que nos hacen pensar que no tenemos libertad. Así que lo voy a dejar ahí porque obviamente podría decir muchas cosas más. Puedo abrir a las preguntas y si alguien quiere comentar, si alguien sintió algo durante la práctica. Em, Ana, ¿tú tienes algo que te gustaría preguntar? Bueno, la verdad que sí sentí esta parte que el trajín diario de nuestras acciones, nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Y de este cuerpo que habitamos. Y yo acabo de tener un accidente muy fuerte y lo que me salvó realmente a mí fue hablarle a mi cuerpo, ¿sí? Y decirle, tú estás bien. Mm, Aunque estaba tirada en el piso sangrando, pero yo dije, tú estás bien, voy a estar bien, agradecida con la vida. Entonces sí me resuena todo lo que tú dices. Efectivamente, las creencias que tenemos de afuera nos limitan a disfrutar nuestro cuerpo, nosotras mismas, ¿sí? Y claro, es un trabajo que hay que hacer. Te sí. agradezco por todo, me encanta.